Muy buenas noches, amigos de Murmullos de la Oscuridad. Bienvenidos una vez más a este bonito podcast, a esta sección llamada Más sabe el diablo que nosotros. Los saluda Luis García de Archivo Hereje y pues obviamente el dueño de este canal, el buen Ulises. ¿Cómo andamos, mi Ulises? El dueño de este canal. ¿Qué tal, Ulises? Nos andamos al mero centavo. El dueño de este canal. Andamos al mero centavo, aquí tratando de descifrar lo que tenemos para la audiencia el día de hoy. Este temita que, bueno, primeramente voy a agregar otro comentario. El primero es agradecer. En este caso tenemos la idea, pero como que tratamos de concretarlo un poquito más gracias al comentario de Juan Simón, que es quien como que nos dijo, a ver, ¿por qué no tocan este tema? Y ya en segundo comentario, pues sí aclarar un poquito esa parte, como lo comenta Luis. Murmullos de la Oscuridad pues nace de la idea de su servidor, y pues se vienen dando ideas, ¿no? Pero realmente en esa sección que se llama Más sabe el diablo que nosotros, que es como que esa ramita de Murmullos de la Oscuridad, Luis García no es meramente un invitado, es el co-host del programa, es parte de, también tiene mucha relevancia en esto para que, porque ha habido 2 o 3 comentarios que dicen, no, que tu invitado, sí, o sea, es un invitado, pero realmente en esta sección, o sea, eres parte de los murmullos. Obviamente él tiene su propio programa que se llama Archivo Hereje, pero es parte de los murmullos en esa sección. O sea, no es un invitado tal cual, es parte de la cabeza de esta sección. Entonces, quiero dejar eso claro para la audiencia y para también ti, Luis, porque sí me sonrojaste. Sí, fui como que el de la idea de los murmullos, pero pues eres parte del proyecto. Y ya una vez después de cromársela y darle amor, pues bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, andamos al mero centavo. Aquí agarrando un poquito de calor en la garganta para que no andemos ahí gallando. Dime, Luis, ¿qué plan hay que hacer? ¿Qué hay que hacer el día de hoy? ¿Qué plan hay para hoy? Pues, para esta noche. Primero que nada, creo que es muy valioso lo que comentas sobre que la idea del tema de hoy nace de un comentario de una persona que nos vio. Uh-huh. Eso es una invitación para las personas que nos ven, las personas que siguen el canal. Igual si ustedes tienen algún tema del que les interesa conocer, o igual que les interesa saber el punto de vista que manejemos, con toda confianza en la cajita de comentarios pueden dejarnos ahí algún tema que les interese que abordemos, y con todo gusto lo abordamos. Esta es una prueba de ello. El día de hoy el tema es órdenes herméticas. Así es. Alrededor de estas órdenes siempre gira mucho misterio y mucho hermetismo, valga la redundancia, mucho misticismo, porque se manejan muy en el secretismo, muy en ser órdenes muy cerradas, o sea, para sus miembros exclusivamente. Es decir, lo que se maneja dentro de esas órdenes, dentro de esas logias, es para
exclusivamente para sus miembros. Así es. Y manejan mucho el tema del conocimiento oculto. Así es. Del esoterismo, de que hay una verdad más allá, ¿no? Así de que es. hay una realidad diferente a la que conocemos o bueno, a la común, ¿no? Vamos a adentrarnos probablemente vamos a tocar como tema varias órdenes que son históricas, que son conocidas, que se hicieron una fama muy grande a pesar de ser órdenes cerradas. Uh-huh. Pero sí creo que es importante ver de dónde nace todo esto. Sí, y aquí hay algo que me llamó mucho la atención mientras analizaba este tema, güey, porque lo comentaste ahorita sobre qué es lo que buscan este tipo de órdenes. Obviamente, como lo dijiste también, entre órdenes, no vamos, y creo que ahorita vamos a tocar el tema también de ver como que esas ciertas diferencias entre una secta, entre una logia, entre grupos que también manejan, son círculos cerrados, manejan Uh-huh. con mucha precaución todos sus movimientos. En este caso, algunas ideas me llamaron la atención sobre lo que plantea estas órdenes. Nosotros, de hecho, en el programa hemos hablado muchas veces de las posibilidades que puede haber en el mundo, de no quedarnos solamente con lo que Uh-huh. vemos o se percibe visualmente, sino todo lo que pueda haber más allá. Obviamente no voy a comparar porque no estamos adentrados en ese tipo de órdenes, pero dije, oye, hasta cierto punto nosotros tenemos la idea de, creo yo, de decir, no me quedo con lo que yo nada más veo, Uh-huh. sino sé que hay algo más. Y es parte de lo que manejan estas órdenes, o sea, como introducción, ¿no? Por eso te digo, no te voy a decir me familiaricé, pero sí me sentí atraído hasta cierto punto, no sé, ya viendo cómo lo desglosemos, qué tan peligroso puede o no puede ser, perdón. Entonces ahí para ir checando y tener esa precaución, ¿no? Yo tengo que era como la idea inicial. Aquí no sé si tú has escuchado hablar de Hermes Trismegisto. Sí, al momento de que empezamos a ver cómo surgen las órdenes herméticas, la base de todo es precisamente este personaje, Hermes. Yo lo tengo por definición como una tradición filosófica, espiritual y esotérica atribuida a Hermes Trismegisto. Personaje mítico que mezcla características del dios egipcio Tot y del dios griego Hermes. Sus enseñanzas quedaron recopiladas en textos conocidos como el Corpus Hermeticum. Y la idea central es que el ser humano puede conocer las leyes ocultas del universo y transformarse espiritualmente mediante ese conocimiento. De aquí nace el concepto de conocimiento oculto o esoterismo, popularizadas por el libro El Kybalión. Así es. Y hay algo que quiero también dejar como algo que puede sonar hasta loco, pero el 3 veces grande, que así también se le puede llamar, no es, o sea, Hermes Trismegisto no es una persona tal cual, o sea, real. Uh-huh. La idea de Hermes es como englobar, o sea, crearon un personaje de una idea, de ideas, de decir, es que para nosotros hay que poner el nombre a nuestro pensamiento, ¿no? Como que de ahí inicia una cierta orden, no sé si me explico. Ajá. Pero te digo, Hermes es como la representación de algo, de una creencia, de como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, eso es lo curioso. Hemos hablado de algunas sectas que surgen de cosas que, pues, dices, por ejemplo, las del Necronomicon, Uh-huh. la del libro del diablo, también la Biblia del diablo. La Biblia del diablo. Que libros de ficción,
pero que al final de cuentas generan como que seguidores y se vuelve algo muy fuerte y se convierte en algo real. Y esto es parte de, ¿no? Pero nada más que aquí estamos hablando también de algo muy antiguo. Muy antiguo. Que es donde nace, ¿no? Donde hay mucha sabiduría, muchas personas empiezan a buscar qué hay más allá de. Entonces es como que de ahí nace un Hermes Trismegisto. Sí, es que aquí se mezclan varias cosas. O sea, a mí se me hizo muy interesante porque, como tú lo comentas, cuando empecé a hacer la investigación, cada tema como que me iba enganchando más y más. Sí, y se me hizo, o te soy sincero, se me hizo muy complicado manejarlo a la ligera. Exacto, o sea, pensé que nada más yo. Porque lo primero que encuentro es este tema del hermetismo. Ajá. Y entonces dije, bueno, entonces tengo que investigar el hermetismo para poder hablar de las órdenes herméticas. Uh-huh. Pero el hermetismo me lleva al libro del Kybalión. Uh-huh. Y entonces digo, entonces primero tengo que ver el Kybalión para luego entender el hermetismo, para luego entender las órdenes herméticas. O sea, como que era como cuando le llaman un iceberg, sí, de las órdenes herméticas. Para mí, es que laberinto, no sé si llamarlo laberinto también porque, bien lo comentas, güey, yo entraba y a ver, órdenes herméticas, y dije, me va a mandar como que algo muy... Y me mandaba directamente algo. Pero mi razonamiento era me habla sobre Hermes. A ver, ¿quién es Hermes? Yo he escuchado, pero ¿por qué se le atribuye? Entonces sí fue como que no dar vueltas, pero sí se me hizo... es que no lo tengo que hablar, dices tú, a la ligera. Nada más para agregar un poquito más a lo de Hermes, de la información que tengo es, por ejemplo, se le atribuye o se le conoce como el autor de la realidad. Ajá. ¿Sí? Es el autor de una serie de textos conocidos como el Corpus Hermeticum. Estos textos no son simples libros de historia, son manuales sobre cómo funciona el universo. La idea de que el universo es mental, que la mente humana es un espejo de la mente divina, parte directamente de una enseñanza. Los hermetistas de la Edad Media y el Renacimiento creían que Hermes Trismegisto fue un contemporáneo de Moisés, o incluso anterior, un profeta pagano que recibió la sabiduría directamente de la divinidad. Esto le dio una autoridad inmensa. Lo que viniera bajo su nombre se consideraba la verdad última. Obviamente se dice que probablemente fue un personaje que, o ya lo tienen como un personaje que existió, ¿no? Uh-huh. Pero tío, se menciona que puede ser una recopilación de ideas, de pensadores, pero que creían que había algo más allá y que lo dejaron ahí planteado, ¿no? Pues creas un personaje, ¿no? Es parte de, pero basados, tío, en esa ideología, en ese sí, tema. Es que es tan antiguo que, como lo comentaba al principio, es una mezcla de ideologías entre dioses egipcios y dioses griegos. O sea, es muy viejo, güey. Sí. Y el libro del Kybalión está bien interesante porque de ahí viene el conocimiento oculto. De ahí podemos sacar el ocultismo. Okay. Que aquí también quisiera como dar la pauta para que entendamos que no todo lo que tiene un nombre oscuro exacto, es diabólico, güey, o demoníaco. Porque luego a veces hay gente que bueno, hasta uno mismo cuando no, antes de a lo mejor de informarse o de investigar, eso, escucha ese tipo de palabras como ocultismo y piensas inmediatamente en brujería. En satanismo. En satanismo. Incluso el satanismo, güey. Ya lo hablamos. Ajá. Lo hablamos realmente que, o sea, había un comentario de unos de nuestros seguidores que no sé si fue en tono de burla o algo, pero entonces los demonios no son malos. O sea, es que ajá, todo va a criterio. Sí. Y había quienes también escribían bien aterrizados. Sí, es que volvemos aquí ya sería como retomar un tema que ya hemos tocado.
que yo te decía, si tú tienes una idea bien arraigada de tu ideología, todo lo que se salga de esa ideología te va a causar miedo. Es malo. Y al momento de que tú se lo manejes de otra forma, como el comentario porque sí me acuerdo de eso, me acuerdo que estábamos hablando de el argoetia. Uh-huh. Y me acuerdo que yo te dije, no te estoy diciendo que todos los demonios son malos, sí, ni te estoy diciendo que son buenos. Pero pues yo me refería más que nada a un concepto como tal. O sea, no me refería que si por ejemplo se te manifiesta Satanás, güey, vas a decir, no, es bueno. Eres bueno, sí. Exactamente. Pero bueno, conceptos del libro del Kybalión, conceptos como el mentalismo, todo es mente. Ajá. No sé si en algún momento has escuchado la frase todo es mental. Exacto. O sea, cuando, es que me duele la cabeza, todo es mental. Mentalízate a que no te duele, a que no te va a doler, y todo es mental, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero el mentalismo, la realidad sería una creencia, una creación mental del universo. Y ahorita, no sé, vato, no sé, creo que es mucha coincidencia porque últimamente me he estado adentrando, esto ya es como más a título personal, últimamente me he estado adentrando mucho en ese tema de la realidad, güey. De la realidad, de la manipulación de la realidad, de que tú puedes moldear o modificar tu realidad a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Lo tocábamos en el tema anterior de las personas que no están por saber de más. No mencionamos a Jacobo Grimberg porque lo personal sentí que era un tema muy, muy concurrido. Pero él es uno de esos personajes, ¿no? Que mencionaba aspectos sobre cómo percibimos la realidad y que en el momento en que nosotros lleguemos a tener conciencia de ello y podamos decidir qué hacer nosotros con esta realidad, pues obviamente todo va a cambiar, ¿no? De una forma muy generalizada, no estoy diciendo que textualmente es así, pero es parte de la idea. Ahora, en el caso que estamos platicando aquí de nosotros cuando tocamos los temas, y yo creo que esa es la diferencia quiero pensar yo, que es la diferencia en otros podcasts, que ellos sí hablan del satanismo. El satanismo poseyó y acabó con la vida de tantas personas. O sea, se enfocan en que el satanismo es satanismo. O sea, realmente veo una ligera exploración de qué es todo eso. Y nuevamente no estamos con que, no, es sombra. No. Pero pues mejor investiga realmente qué. Y hemos caído en cuenta, o sea, no que sea la verdad, pero hemos caído en cuenta que muchos de los temas que hemos tratado tienen que ver con el concepto mental que les demos. Sí. Y esto es parte de... Y caer en lo que tú comentas de, oye, sobre la realidad, que cómo la percibimos, es parte de crear, no estamos diciendo, ay, pinches filosóficos y que la no. Pero sí te empiezas a meter esa duda de decir, güey, es que realmente, ¿qué hay más allá de...? Y eso es válido y a mí se me hace mucho mejor que encasillar que hablar de, no, es que Dios es todo amor, realmente investiga quién fue y todo eso. No para desacreditar, pero para tratar de entender un poquito más de lo que se te está diciendo. Para ampliar tu panorama. Exactamente, es prácticamente eso lo que pedimos. Sí. Otro concepto es la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Exacto. Lo que ocurre en el cosmos se refleja en el ser humano. Como es arriba, es abajo, es un concepto, no sé si recuerdes que yo te hablo o te he hablado en varias ocasiones de un símbolo llamado Baphomet. Ajá. Baphomet, dentro de toda la simbología que maneja su apariencia, la posición de sus manos es el reflejo de la dualidad. De precisamente de la correspondencia. La dualidad la representan con el cuerpo andrógino.
pero la correspondencia la representan con la posición de manos. Ujú. La posición de manos, de hecho, es curioso, güey. Te iba a decir, no me quiero meter en pedos, pero sí me quiero meter en pedos. Es curioso porque la posición de manos de Baphomet Ajá. es así. Si tú ves una figura de Baphomet, Ajá. es así. Tiene una mano de esta manera y otra de esta manera, que representa como es arriba, es abajo, correspondencia. Ahora, chinga, ve la posición de manos de un niño Dios, güey. Exacto. Es la misma, güey. Exacto. Nada más que una figura tiene Aspecto. un aspecto tierno y otra figura pues tiene un aspecto más intimidante. Pero bueno, probablemente eso sea tema de conversación para otra No, plática. es información que Cura dijo Lolita Ayala. Sí. Otro concepto es la vibración. Nada está inmóvil. Lo veíamos con el tema de la semana pasada de la persona que descubrió la cura de las enfermedades por medio de la frecuencia y la vibración. ¿Sí? Todo vibra y se encuentra en constante movimiento. Ujú. Esto es que es bien interesante, güey. Es bien, o sea, a mí la neta me atrapó mucho todos estos conceptos. Inclusive antes de entrar de lleno al tema de las órdenes, güey. Es lo que te decía, que dije, no voy a comparar, pero mucha de la ideología inicial que probablemente tenemos en cuestión de buscar, de saber de que no todo está como está, para que se entienda de una forma más torpe, si quieres así. Y yo creo que por eso digo, me atrapó a mí también esa parte, esto de la introducción del hermetismo. Sí, güey. Polaridad. Todo tiene dos polos. Luz, oscuridad, bien, mal, frío, calor. Son extremos de una misma cosa. También ya lo habíamos comentado con el tema de ya cuando nos metemos o nos hemos metido a temas más, no sé cómo llamarlo, paranormales. Ajá. Hemos manejado el tema de las energías. Que como hay cosas, o sea, si hay algo bueno, hay algo malo. Lo que, como dijimos, si está algo normal, está algo anormal o Sí. paranormal en este caso, que se le llama, siempre hay una dualidad. Todo tiene exactamente, todo tiene su contraparte. Lo bueno, lo malo, inclusive hablando ya del universo, materia, antimateria, Uh-huh. todo tiene su extremo, ¿no? Ritmo, todo tiene ciclos. Nacimiento, muerte, renacimiento. Es un ciclo constante. Lo veíamos también, te lo comenté muy, no sé si recuerdas, de manera muy superficial, sobre la persona que te digo que escuché que decía, nosotros somos materia. Ajá. Y nuestra, o sea, pues sí, la materia que ahorita nosotros, de la que estamos hechos, nos conforma como lo que somos actualmente. Pero hemos sido otras cosas. Uh-huh. Y vamos a hacer otras cosas. Exacto. O sea, porque estamos en constante Movimiento. y es un ciclo constante, ¿no? Tú mencionabas de manera muy atinada la frase bíblica o cristiana de polvo eres y en polvo te convertirás. Así es. Es el recordatorio de que en algún momento vas a morir, pero de que te vas a convertir en otro tipo de materia, te vas a transformar, ¿no? Causa y efecto es otro concepto. Nada ocurre por azar. Exacto. Nada ocurre por azar, por casualidad. Todo tiene una causa. Género, todo posee principios masculinos y femeninos, no necesariamente de manera, o sea, no necesariamente en términos de manera sexual,
sino energéticos. Uh-huh. Esos son los conceptos más populares del libro del Kybalión. Y no sé si te des cuenta de estos conceptos que manejan. No es nada nuevo, pero no todos han logrado. Y yo creo que también nosotros nos falta muchísimo para llegar a probablemente a ese nivel, porque a lo que también yo estuve analizando, pues sí se requiere un proceso, mucha enseñanza, mucha sabiduría, pues mucho aprendizaje. Sobre todo mucho desprendimiento. Porque muchas veces es lo que nos cuesta a todos los seres humanos. Exactamente, y es lo que a veces nos ancla, güey, nos detiene. Creo que de hecho lo más cabrón que no queremos, nos quedamos a lo que hemos hecho, a lo que no, y es que es esto y es esto, y tú lo acabas de decir bien, nos anclamos nosotros mismos. Sí. Ahora, antes de ingresar, porque mi siguiente tema, a menos que tú traigas otro relacionado con la introducción, antes de ingresar a qué son las órdenes herméticas, cuando hablamos de realidad del universo y de todos estos conceptos del libro del Kybalión, yo te voy a recomendar una película, no sé si ya la viste. Se llama Lucy, la película. Lucy, Simón. Hay un meme muy famoso. Está bien perra esa película. Está chida. Y cuando la semana pasada que tocamos el tema de las personas silenciadas, como tú bien comentas, omitimos a Jacobo Greenberg, uh-huh, por obviedad, más que por otra cosa. Exactamente. Porque pues ya es un personaje muy, muy, muy mencionado. Uh-huh. Obvio, lo acabas de decir, son muy obvios. Inclusive me he dado cuenta que con esto de la inteligencia artificial, que también lo comentábamos la semana anterior, hay videos, sobre todo en TikTok, los pueden encontrar. Hay videos donde hay entrevistas a Jacobo Greenberg que son reales, pues que fueron entrevistas que hicieron en su momento, pero también hay videos ya manipulados, güey, con esta herramienta de que puedes utilizar la voz. Sí, bueno, hasta se gesticular también con parte de... Ajá. Yo los que he visto han sido de la voz, güey. Okay. Ponen un video de cualquier cosa, paisajes, estrellas, el universo, y la voz de Jacobo Greenberg hablando, pero ya hasta eso lo pones en tela de juicio porque dices, es que esto es inteligencia artificial y no sé si realmente Jacobo Greenberg dijo todas esas cosas que está diciendo el video. Pero algo, en una ocasión estaba yo escuchando un audiolibro de Jacobo Greenberg, donde él mencionaba que nosotros, los seres humanos, somos una especie que alcanza a ver 3 dimensiones. Okay. Nosotros estamos viviendo en un mundo tridimensional. También hay un niño muy famoso que, bueno, yo creo que ya no es un niño. De hecho, ni siquiera sé si todavía existe, güey, porque es un video ya muy viejo, de un niño que te explicaba la 4ª dimensión. No sé si lo has visto. A ver, recuerda. Es un niño que trae como una carpeta y te dice, esto es la 1ª dimensión, porque solo puedes moverte de esta manera y de esta manera. Okay. Una 2ª dimensión podrías verlo así. Y luego, o sea, como que con una carpeta te empieza a explicar la 1ª, la 2ª, la 3ª y llega a la 4ª dimensión. En ese audiolibro, Jacobo Greenberg comenta que la 4ª dimensión es el tiempo. Okay. Es decir, si tú, por ejemplo, él lo menciona, pone como ejemplo un árbol. Ajá. Y te dice, tú ves un árbol. Como tú vives en un mundo tridimensional, pues puedes ver el tronco del árbol, puedes ver las raíces del árbol, puedes rodear el árbol
puedes ver al árbol ocupando el espacio. Ok. Si tú fueras capaz, si el ser humano fuera capaz de ver la cuarta dimensión, podría ver el tiempo del árbol, podría ver cuánto tiempo tiene ese árbol desde que ha sido semilla hasta que fue árbol, cómo fue creciendo, sus raíces, sus hojas, las veces que han caído, las veces que han renacido, el tiempo como concepto. Ok. En esa película de Lucy, si tú recuerdas, Lucy menciona que la unidad de medida que usan los seres humanos está equivocada, porque la unidad de medida que utilizan, la unidad de medida universal, es la matemática, los números. Y de hecho hay una escena donde empieza a manipular una pluma, no sé si recuerdas. Ajá. Y empieza a manipular, porque ya es capaz de utilizar el 99% de su cerebro. Y ella empieza a manipular la pluma en el aire y empieza a decir, a nosotros se nos enseñó que 1 más 1 es 2, y entonces pone 2, multiplica las plumas y luego dice, pero eso está equivocado. No te la voy a contar toda la película, pero Okay. En un punto menciona, en realidad es el tiempo. La unidad de medida universal debe de ser el tiempo. Y pone el ejemplo de un auto y dice, tú ves un auto pasar por la carretera. Okay. Conforme le vas aumentando la velocidad, vas a empezar a dejar de verlo, porque va a empezar a pasar más rápido. Y si le sigues aumentando la velocidad, va a llegar un punto en el que ese auto ya no se va a ver, pero el espacio donde pasa ese auto tú lo vas a seguir viendo y va a seguir estando ahí a través del tiempo. Ajá. Y entonces ya le truena ya como el 100% y es donde empieza a recorrer el tiempo a través de la historia y se encuentra con Lucy. Ajá. El primer humano registrado. Sí, que en su momento se comentó que fue el registrado, ¿sí? Que encontraron. Ajá, el primer ser humano encontrado, ¿no? Según la historia. Entonces, te digo, güey, es un tema que a mí no sé, güey, se me hizo bien interesante. Y creo que pues no sé, güey, yo tengo el presentimiento, tengo la sensación de que si nos adentramos de lleno en ese tipo de temas y nos ponemos a investigar, vamos a descubrir cosas que a la vista humana o más bien que el sentido común te va a decir que son imposibles o que son absurdos. No sé si me explico. Sí, aquí quiero mencionar, porque muchas veces decimos, bueno, es que hay mucha información, pero toda esa información no te va a decir todo eso, cómo crees o no lo sé. Una vez más vuelvo a reiterar, toda la información que ya está y buscándolo en ciertos sectores de bibliotecas, no sé, de algunos, de otros lugares, tú vas a obtener la herramienta, pero ya va a estar en ti que tanta queda a tu criterio de decir, no me quedo con esto. Y eso es a lo que voy. Por ejemplo, si aquí veo que me dicen, no, que como hemos hablado hasta de la Biblia, si tú quieres, que te habla de que Moisés divide los mares. Ah, no, pues Moisés dividió los mares, qué chingón, no, gracias Dios, la fuerza que le diste. Pero a ver, de ahí yo creo que te tiene que surgir una duda. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? Hay unos que empezaron a investigar, decía, pudo haber sido una cuestión meteorológica o algo por el estilo, pero, entonces ya me quedo con eso. No, pero, ¿y si había algo realmente divino porque también ahí fue una gran casualidad entonces de que Moisés dijera, hay que empezar a indagar, no quedarte con lo que realmente te están diciendo, y es parte de lo que quiero recalcar. Fíjate que yo en lo de Jacobo Greenberg, o sea, había leído algo sobre él, de cómo se percibía, y lo dije hace un momento, cómo se percibe la realidad según el ser humano, y me cuestioné. A lo mejor nos salimos un poquito más de las órdenes, pero te volvemos. Pero en cuestión de eso,
no sé, yo me imagino que visualmente, esa es mi idea, ¿no? Que de aquí para acá, obviamente, yo estoy recibiendo una señal o estoy catalogando lo que está enfrente de mí. Una imagen, estoy formando una imagen de acuerdo a lo que se me ha enseñado, a lo que se ha dicho, o no sé. Pero de aquí para acá existe como que hasta así lo veo, como una serie de códigos, de dígitos que andan por ahí flotando, o sea, algo que no está definido, pero que al entrar a mi percepción visual, se van generando esos códigos y se crea esa imagen. Uh-huh. Así es como, no sé si me explico, Sí, y así sí. es como veo yo en la cuestión de la idea que tenía Jacobo, que todo lo percibimos de acuerdo a lo que se nos dice. Pero si realmente yo dijera, o más bien si tuvieras esa idea de decir, ok, está entrando, pero no, realmente que lo que estoy percibiendo es eso, y si empiezo a buscar, empiezo a analizar, entonces voy a ver detrás de esa que va entrando, de ese código que ya se va formando al entrar a mi visión, que realmente hay información que se estaba escapando, y voy a encontrar algo que puede ser un boom, no sé si me explico. Sí. Sí. Es que aquí ya nos estamos adentrando en un tema más, pues más profundo. Sí, estamos profundizando mucho. Y que va a ser limitado por tu percepción y tu creencia. Ajá. Porque una cosa es lo que te enseñaron y otra cosa es lo que crees. Y creo que aprender a dividir o aprender a separar esos dos conceptos ayuda mucho. Uh-huh. Porque si tú crees en la divinidad, o sea, alguien que cree en Dios como un ser superior, va a creer en los milagros. Así es. Y va a creer en que lo imposible se puede volver posible. Pero si esa misma persona ve su sentido común o se decanta pues por su sentido común, cosas que tú le cuentes llamando lo que sea, pues, o sea, por ejemplo, ahorita que el canal se llama Murmullos de la Oscuridad. Ajá. Y que va tendido al tema paranormal, si tú le cuentas algo paranormal, si tú le cuentas que viste a alguien volar, a una persona común volar, no te va a creer. Aunque cree que hay un Dios. Exacto. O sea, aunque cree que los milagros existen. Aunque cree que si... Suena chistoso, pero es cierto. Sí, o sea, aunque cree que si se pone a orar con devoción, va a llegar lo que está esperando, porque Dios se lo dio. Y si a esa persona tú le dices, yo he visto a alguien volar, va a decir que no es cierto. Entonces ahí hay un tema de realidad y un tema de creencia. Y exactamente, porque para él su creencia va a decir, no, el único que puede hacer eso es Dios. Sí, o sea, y aunque no tenga ni esa idea, pero va a decir, no, ¿cómo crees que...? Nuestro asesor espiritual, bueno, yo platico muy seguido con él. Ajá. Él me habla desde su... Primero que nada, desde su devoción. Y desde su experiencia. Si tú te pones a platicar con él, él te habla de gente poseída, güey. Uh-huh. Te habla de demonios, pero me queda claro que ese trabajo, o sea, que ese tipo de casos no son para cualquiera. No. Es decir, tú puedes llegar y decirle, es que sabes que me siento así, tal, yo pienso que es esto. Y él te va a decir, no es eso. Sí. Si fuera eso, sería diferente. ¿Cómo te sentirías? Ajá. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ahí ya es un tema de percepción.
O sea, ¿qué te dice, por ejemplo, hablando de la persona que asegura volar? ¿Qué te digo? O sea, está en TikTok, güey, cualquier persona lo puede ver. No que vuela, sino que asegura que vuela. Ah, que seguro. Si ahorita nos vamos a adentrar a un tema de conocimientos ocultos y vamos a especificar qué es el conocimiento oculto, porque es como bien lo comentas tú, la mayoría de las personas o gran parte de las personas escuchan ocultismo, conocimiento oculto y lo relacionan con el diablo. Es que eso es ocultismo, o sea, adoran al diablo, cuando pues el diablo ni siquiera es parte de la conversación. Entonces, ¿qué te dice que la realidad de esa persona o que la conciencia de esa persona es tan elevada que es capaz de moldear la realidad al grado de poder hacer lo que dice que hace? Exacto. Ya lo hemos tocado el tema antes, con el tema de Pachita, con el tema de ese tipo de personas que lograron elevar su conciencia a un plano diferente y que a lo mejor, yo lo comentaba esa vez que platicamos de eso, a lo mejor es algo que difícilmente lo vas a ver. Y si lo llegas a ver, difícilmente lo vas a creer. Aquí, por ejemplo, para hacer más énfasis y volver un poquito al tema de las órdenes herméticas, ya tú habías comentado algo sobre lo que se buscaba o se busca en ese tipo de órdenes. Y es parte de eso, ¿no? De encontrar. Ahora sí que es como le llaman, de convertir el plomo en oro, pero alquimia. En la alquimia, pero aquí de una forma de cómo tu ser convertirlo o que trascienda en algo mucho más allá, ¿no? Ya espiritual, mental y todo eso. Por ejemplo, ¿qué buscan realmente estas personas o estas órdenes? Como tú lo comentaste, que es la gran obra, ¿no? La transmutación del ser. El objetivo supremo de un hermetista no es obtener dinero o poder terrenal, eso sí, pues, que quede bien claro, ¿no? Sino la transmutación de plomo, como dijimos, en oro. Esto en realidad es una alegoría. El plomo es el estado del ser humano común, pesado, limitado por los sentidos y las emociones negativas. Eso sí me gustaría que quede bien recalcado, como tú lo comentaste, nos anclamos. Y aquí se representa como el plomo, ¿no? El oro representa el estado iluminado, la conexión directa con lo divino. Al oro como metal lo tenemos como lo más valioso, porque está el diamante, pero sí lo tenemos como algo valioso. Muy valioso. Algo importante, algo que brilla, algo que genera ese tipo de, no sé si poder, pero aquí en el hermetismo o en las órdenes herméticas lo representan como esa trascendencia de que realmente es el brillo que va sacando de la espiritualidad, conciencia y todo ello, ¿no? De una forma tal vez hasta muy extraña, pero es una forma de escribirse así, ¿no? En sus reuniones buscan los métodos, a menudo descritos en términos alquímicos, como parte del ejemplo del plomo y oro, para destilar su propia esencia y liberarse de las limitaciones de la condición humana. La reintegración con el todo. La cosmogonía hermética enseña que el alma humana está fragmentada y atrapada en la materia. Lo que buscaban al reunirse era recordar su origen divino. A través de la meditación profunda y los rituales intentaban realizar un conocimiento ya muy directo. Creían que si lo lograban elevar su vibración mental lo suficiente, podrían percibir la verdadera estructura de la realidad, ver más allá del velo de lo que nosotros llamamos realidad física. El dominio de las fuerzas invisibles. Aquí es donde el tema se puede volver un poco más oscuro, porque dice, para el oyente, bueno, eso sería como para un oyente promedio, ¿no? Los hermetistas creían que el universo está habitado por jerarquías de seres e inteligencias. De ahí el interés en, si lo vemos como hasta en el Ars Goetia, güey. O sea, Ars Goetia, podemos verlo en las civilizaciones que hemos dicho que nosotros a lo mejor somos hasta también, ya en general de universal, en la escala, ¿cómo lo dijiste tú? De la cadena alimenticia. De la inteligencia superior. Y ya, o sea, en la cadena alimenticia de esa inteligencia superior nosotros somos los más débiles. Sí, en la pirámide. Entonces en todos lados siempre hay como que una jerarquía, ¿no? Y es de buscarla, de entenderla, encontrar y entenderla. Y luego ya, la comunicación.
El control. Buscaban el dominio de su voluntad sobre estas fuerzas. No querían ser esclavos del destino, sino magos capaces de influir en leyes de la naturaleza. La comunicación. Muchos dedicaban años a intentar contactar con su gran guardián sagrado, ¿no? O inteligencia superior que podía instruirlos en secretos que la ciencia oficial ni siquiera imagina. La preservación de una tradición primordial. Había una creencia muy fuerte de que existió una religión o ciencia única en los tiempos de la Atlántida o el Egipto, ahora sí que predinástico. O sea, bueno, ahorita lo explicamos eso. Al reunir, ellos se reúnen en sótanos, ¿no? Entonces, donde ya hacen como, no son rituales, eso sí quiero aclarar, son procesos, pero todo esto va en base a la meditación. Volvemos prácticamente a lo que hemos hablado en esta introducción. Todo tiene que ver con encontrarse. No son, ahora, o sea, si hablamos de ocultismo, es lo que quiero dejar bien claro, que no son demoníacas, sino que ellos buscan de que, o sea, si existe eso, entonces vamos a encontrar un nivel jerárquico. No queremos dejarnos dominar, al contrario, queremos ser parte de, queremos influir también en ello, de una forma que, no sé si coexistir, pero ojo, no sé si tú tengas ese dato, si hubo personas o personajes dentro de esas órdenes, como todo, en toda película, ¿no? Sintió el poder y desertó y creó. Sí, el villano. Crea sus propias órdenes o sus propias sectas, ahora sí, porque se sintió con el poder o pudo obtener ese conocimiento y dijo pero yo quiero ser yo. Entonces, ahí es donde, pues, cambia drásticamente y es probablemente lo que la gente, las demás personas conocen. Por eso, digo, al escuchar ocultismos, no sé, órdenes, ya es secta, ya es como que algo peligroso. Sí, se le llama ceremonias. Ceremonias, exacto. Yo, bueno, creo que obviamente el abuso no, sino el conocimiento descontrolado, por decirlo de alguna manera, siempre va a generar una disrupción en el sistema o en el proceso de las cosas. Ahorita tú mencionabas la alquimia espiritual, la alquimia como alegoría. En la Edad Media los alquimistas eran muy famosos. Los alquimistas casi de lo más solicitado. Sí, era lo más, hasta por reyes. Ajá, lo más buscado. Porque un alquimista te prometía poder por medio de la transformación. Pero creo yo que volvemos a la base, ¿no? Si ahorita nos ponemos a analizar el tema de la alquimia espiritual, tú lo acabas de comentar. El plomo es nuestro estado ordinario, por decirlo de alguna manera. Es el estado donde o como nuestro estado más común, ¿no? Al buscar la transformación en oro. Perdón, y agregando lo que nos mantiene anclados. Es que eso se me hizo precisamente lo que es. Y el plomo, tú sabes que es un material muy pesado. Muy pesado. Que no nos deja despegarnos de... Sí, no tomarlo literal, sino no trascender. La gente, todos, o la mayoría, la gran mayoría, buscamos la abundancia, ¿no? La prosperidad. Y yo siempre he tenido la idea de que todo implica un sacrificio. Sí. Todo progreso implica un sacrificio. Entonces, al momento de que uno como individuo se rehúsa a soltar, a despojarse, difícilmente va a lograr el progreso que busca. Y lo podemos ver en cualquier cosa.
hablando del trabajo, hablando de un progreso espiritual. Un ejemplo muy así, por encima es eso, el trabajo. Muchos decimos, quiero ganar más. Pero ganar más significa que le tienes que chingar más. Sí, significa sacrificio. Sacrificar tiempo. Creo que es el que menos queremos sacrificar, ya sea para la familia, para nosotros mismos. Pero al menos el tiempo, porque puedes estar sentado, bien lo comenté, es cierto, puedes estar sentado, pero tienes que estar más tiempo ahí. Es como un ejemplo muy popular, muy conocido y muy superficial. Es superficial. Pero es correcto. O sea, y si te pones a pensar, todo conecta. Ahorita tú decías, inclusive aquí puede entrar la goetia. Uh-huh. Aquí también puede entrar la religión. Una de las palabras de Cristo, de Jesucristo, cuando reclutaba a sus apóstoles, de hecho creo que fue cuando reclutó a Pedro, que no se llama Pedro. ¿No se llama Pedro? No. Jesús lo nombra Pedro, pero él tiene otro nombre. Es deja todo y sígueme. Pedro era un pescador y él estaba casado, tenía su esposa. De hecho, en la Biblia se comenta que dentro de varios pasajes y versículos se menciona que Pedro viajaba con su esposa cuando iba con Jesús. Ajá. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto aquí es que una de las frases más famosas es deja todo y sígueme. Pedro dejó todo y lo siguió. Si lo vemos como una analogía, Pedro se despojó. Sí. O sea, decidió soltar lo que lo mantenía anclado a su lugar, que era su balsa, la pesca, su familia. O sea, no les estoy diciendo que abandonen a su familia. Sí, no, pero, o sea, a lo que voy es que para tú encontrar, seguir tu creencia, un conocimiento elevado, ajá, tienes que despojarte de tus costumbres y creencias. Eso es una realidad. O sea, tú no vas a ampliar tu panorama hasta que decidas soltar lo que ya conoces, porque a fin de cuentas eso ya lo conoces. Y es como es que siempre voy a regresar al mismo ejemplo, güey, de la religión. Ajá. Porque yo conozco gente que vivió y murió, o sea, dedicó toda su vida a la devoción de Cristo. Ajá. Y jamás se permitió conocer otras cosas. Porque esas otras cosas eran paganas. Y eran conocimiento prohibido. Prohibido porque su religión se lo prohibía. No prohibido porque fuera malo. Uh-huh. Entonces, todo esto nos aterriza al tema de la alquimia espiritual. Si tú, como lo comentas, es una alegoría, una metáfora. Si tú eres de plomo y quieres convertirte en oro, tienes que soltar lo que te detiene, lo que te retiene y lo que te mantiene pues pesado, ¿no? Y sobre eso hay muchas cosas. Yo te decía una vez, a mí me gusta mucho el rap y luego de repente hay frases que digo, no manches, o sea, están muy profundas. Ahorita me viene a la mente que estabas hablando de eso. Hay una canción donde se dice, ahí los veo, yo los veo bien preocupados por qué va a pasar después. Ajá. La bendición le va a venir cuando usted despegue los pies. O sea, precisamente habla de eso. Muy, muy buena frase. Y que creo que, bueno, ya estaba formulando esta pregunta en mi cabeza, pero con eso como que me da más confianza en hacerla. ¿Tú crees
que las personas no buscan o no trascienden por cobardía y comodidad? Sí. Sí, o sea, es tal cual. La gente, la mayoría de las personas, de hecho me incluyo y creo que cabemos todos. Sí, exactamente. Tenemos miedo a perder lo que tenemos seguro. Y estar cómodos. Sí. Y es que la comodidad no es sentirse a gusto, porque tú puedes estar cómodo en la carencia, puedes estar cómodo en el sufrimiento, porque es lo que conoces. Uh-huh. O sea, es tu zona de confort. La sufres, sí, pero estás acostumbrado a eso. Uh-huh. Y como dentro de todo ese sufrimiento hay cosas pequeñas que te hacen sentir bien, te aferras a eso. Cuando a lo mejor si tú sueltas todo eso y decides como hacer un cambio real, uh-huh, lo que te espera va a ser mucho mejor. Sí, claro. Pero hay tanto miedo a perder la comodidad que pues decides quedarte ahí. Y ojo, y no es de que al instante sea mejor, porque también es un proceso en el que tienes que obviamente batallarle. O sea, está chingón cuando al día siguiente, pues sin hacer tanto proceso, pues ya encuentras esa tranquilidad, o no tranquilidad, sino, o sea, como que vas encontrándole ya y te sientes bien. Pero a final de cuentas, yo creo que los procesos son los que cuestan, y llegar a un punto o llegar a esa, es que llamarlo tranquilidad también se me hace como haber llegado ya y sentirte ahí satisfecho, ¿no? Porque es constante evolución. Sí, todo ¿no? es un constante. Pero cuando ya empiezas a agarrar el hilo, te adaptas y estás en constante adaptación. ¿Qué son las órdenes herméticas? Son organizaciones que afirman preservar conocimientos esotéricos antiguos. Sus objetivos suelen ser el desarrollo espiritual, el autoconocimiento, el estudio de símbolos, la filosofía oculta, la alquimia y la magia ceremonial. Aunque existen teorías conspirativas alrededor de todas estas órdenes, la mayoría funcionan como sociedades iniciáticas y de estudio. Hablamos de el hermetismo, ¿no? De ser muy estrictos. Y es que aquí nos menciona eso, el voto de silencio. Por ejemplo, tradicionalmente estas órdenes mantienen sus rituales y técnicas en privado. Esto no necesariamente por elitismo, porque muchas veces creemos eso, ¿no? Como que una secta, otro tipo de élites que, pues, pueden hasta verse como que algo muy de... Y eso es lo que estigmatiza todo este tipo de sectores, ¿no? Como son muy estrictos, ay, no, es que algo malo están haciendo. Entonces, sino que lo hacían esto de ser estrictos es por la creencia de que el conocimiento profundo puede ser mal interpretado o peligroso si no se tiene la preparación moral y mental adecuada. Y eso es lo importante. Obviamente el conocimiento no es para todos, por muchas situaciones, te lo acabo de decir hace rato. Güey, es que ya estuvieron en ese tipo de órdenes que dijeron, tuvieron a lo mejor la capacidad mental, pero no la capacidad moral para seguir perteneciendo o seguir como que ese tipo de ideología y decir, no, yo me siento con más poder, yo ya tengo más poder, y se les bota la canica, si así lo llamamos. Sí. Eso es lo que también quería meter. Ahora, por ejemplo, en su jerarquía se organizan en grados o niveles. Un neófito comienza estudiando los fundamentos básicos y a medida que demuestra conocimiento y disciplina avanza a grados superiores que otorgan acceso a enseñanzas más esotéricas o secretas. Entonces, eso es lo que quiero agregar. Tenía algo como del ritual, no sé si llamarlo así, pero por ejemplo, se argumenta que, o sea, los rituales, ¿no? Como la iluminación, se manejan como que velas. ¿Has visto Los Simpsons? Sí. Donde hablan de la logia. Y de hecho que en muchas escuelas también que salen películas allá de universidades de Estados Unidos, de Norteamérica, cómo hacen sus rituales de bienvenida, algunos, ¿no? Que es como tipo logias, todo ese rollo, ¿no? Sí, o sea, todo está basado en algo, ¿no? Sí. Ahorita que comentaste el tema de el conocimiento no es para todos, me llamó mucho la atención porque
en Archivo Hereje, sigan Archivo Hereje. En Archivo Hereje subí un video ya hace tiempo, güey, hace como un mes. No, entonces ya tiene rato ya no. Ya no vale. Sobre el rey Salomón. Ajá. Y la historia del rey Salomón ya la hemos tocado en algunas ocasiones, muy superficialmente, ¿no? Pero en resumidas cuentas, fue un rey al que se le otorgó un conocimiento superior. Uh-huh. Y la historia cuenta que se le otorgó un anillo, que Dios le otorgó un anillo con el cual podía controlar demonios. Que de ahí viene la Goetia y de ahí se desprende ya todo esto, ¿no? Al final de la historia se cuenta que al final de la historia se cuenta que él pierde el rumbo por el poder, precisamente. O sea, el poder lo acaba corrompiendo. En uno de esos videos, güey, una persona me comentó. Y el comentario que me hizo, ahorita sale a la conversación porque el comentario fue: todos tenemos acceso al conocimiento, pero el conocimiento no es para todos. Exacto. No todos estamos preparados para cierto tipo de conocimiento. Uh-huh, exacto. Por eso las órdenes son tan selectivas en sus miembros. Aunque obviamente con el paso del tiempo llegan a corromperse, ¿no? Ajá. En algún punto. Existen órdenes que ya se vuelven más como no sé, güey, como pertenecer a un club. Sí. Paga tu inscripción y listo, ya estás dentro, ¿no? Uh-huh. Y ya eso bueno, desde mi punto de vista, eso ya hace perder todo el sentido o el objetivo de la orden. Sí. Porque quiere decir que alguien con un poder adquisitivo, pues ya pertenece, ya puede pertenecer, aunque no tenga a lo mejor los requisitos necesarios para ser miembro. Es lo que decíamos del Opus Dei. O sea, probablemente dices, pues ahí no se pagaba membresía. No, pero estabas controlado. O sea, no entraba cualquier persona en cuestión económica. Sí, también. Y una vez estando ahí, pues obviamente pertenecías. Y entre más rango económico tenías, mayor poder tenías. Si lo hablamos, ¿no? Entramos de lleno a las órdenes, no sé. Adelante, dijo, continúa. Tengo yo algo muy breve sobre eso, pero me voy a guiar a lo que tú, que es lo que el público aclama, escuchar algo de las órdenes. La primera orden que tengo aquí yo es la masonería. La masonería. La más conocida de todas, nace oficialmente en 1717 en Londres. El objetivo es construir al hombre perfecto mediante la moral, la disciplina y el conocimiento. Okay. Sus símbolos son la escuadra y el compás. Ajá. ¿Sí? Sí, creo que sí es muy famoso, como si no lo vamos a poner por ahí. Ajá. El ojo que todo lo ve, también ese ya es muy conocido. Y las columnas del templo. Tiene esta orden tiene grados, lo mencionabas hace rato. Los grados los básicos son aprendiz, compañero y maestro. Después existen ritos con más niveles, algunos hasta 33 grados. O sea, las conspiraciones famosas que giran en torno a la masonería es que se les ha acusado de controlar gobiernos, manipular la economía y crear gobiernos mundiales. Creo que es donde comentabas hace ratito sobre que algunos grupos, órdenes, se vuelven
ya como clubes. Ajá. Y esto es parte de que... Oye, qué chiflaron. Sí, se oyó algo medio... Sí, va a ser como que... Bueno, está raro. Y te digo, entonces, se vuelven como de membresías. Y quieras o no, la masonería ya, si se ha vuelto no popular, porque no sé qué tan popular realmente sea, pero el símbolo es muy conocido, o en su mayoría conocido, pero sí hay muchos que ya que son masones, pero ya es como que grupos, clubes muy VIPs y que si tienes que pagar una membresía. Sí. Sí, esta es de las más famosas, güey. Sobre todo creo que el símbolo que más famoso es el del ojo que todo lo ve. Ajá. Ha habido durante mucho tiempo, y creo que sigue habiendo, no sé si, bueno, lo comentamos en alguna ocasión, la vez que Jim Carrey se deschavetó. Ajá. Y salió en un late night haciendo el símbolo masón. Ajá. Solo que él sacaba la lengua. Aunque siento que... Pues es que para muchos dirás, se deschavetó, güey, pero siento que, o sea, y el güey fue como que... O a lo mejor tú decís deschavetó, es como que el güey ya dijo, la chingada, pues hay que... No, pues, o sea, el decir que se deschavetó es más que nada, pues solo una forma de decirlo, güey. Pero es que pasa que cuando tú quieres decir la verdad o tienes una idea que dices, está loco, es la forma de callarte. Sí, volvemos a lo mismo, el tema de exactamente. El tema de la realidad. Ajá. O sea, también hay un video, no sé si es muy conocido, pero una vez lo vi. ¿Conoces a LeBron James? Simón. Hay un video de LeBron James cuando entra a la cancha antes de empezar un partido. Y es curioso, güey, porque hace muchas cosas. Okay, antes de entrar a la cancha. Ritual, pues. Hace varios símbolos con sus manos, triángulo, y hace esto, y luego empieza así como a... Y todos eso, hay un video que explica como qué significa cada símbolo que él realiza. Ajá. Y la orden de los masones y en general otras órdenes utilizan mucho simbolismo. Ajá. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Y por otra parte, siempre ha existido la teoría de que el mundo lo rige un número específico de personas. Okay. Un cierto grupo de personas. Los famosos Illuminati. Los Illuminati. Y se les relaciona mucho con los masones, con los Rosacruces, con este tipo de órdenes. Entonces, siempre está como esa espinita de la teoría conspirativa de que realmente ellos son quienes gobiernan el mundo. Okay. O sea, quienes deciden qué es lo que va a pasar y qué es lo que siguen. Entonces, la primera orden que pongo sobre la mesa es la masonería. De las órdenes herméticas, pues generan como que, en cuestión de la cultura popular, pues generan cierto terror, tú lo mencionas, por los simbolismos, por la forma en que, cómo realizan su lenguaje. Uh-huh. Pero seamos honestos. Todo depende de la perspectiva y obviamente digo, de la persona que llega a ese poder y le da como que la fuerza a ese simbolismo, porque hemos hablado de runas, de muchos que te pueden servir para protección y todo ello. ¿A qué me refiero? ¿Tú tienes una idea o has escuchado o no sé sobre lo de la esvástica? No. ¿Sabes cuál es? La esvástica ya ves que es uno de los símbolos muy conocidos, muy populares por no sé si llamarlo cultura nazi, pero de los nazis, pues.
se convirtió en su emblema. Sí. Es que sí, ya sé cuál dices. Ok. Y ese símbolo plasmado hoy en la actualidad, o a partir de pues está prohibidísimo. Sí, es un símbolo satanizado. Exactamente, pero ahí es lo contrario. Porque ese símbolo viene de religiones como el budismo, o sea, fue utilizado en religiones como el budismo, en religiones pues que van a la luz, a un Dios que da amor, armonía. Y te digo, muchas veces decimos, es que como fue tal personaje el que no significa que es malo, y ahí va como que esa parte de la ignorancia, de no investigar y decir, es que lo crearon los nazis y ellos fueron, y no, eso es malo, es malvado. Sí, digo, a partir de representa pues algo que la gente no quiere ya, porque pues fue algo muy cabrón, y eso es entendible. Y no estamos diciendo que a partir de lo que te digo ahorita, no, tenemos que retroceder o cambiar de perspectiva, no. Pero sí entender que muchas veces la simbología cambia desde el punto de vista que, bueno, más bien de la perspectiva que le da una persona que ya está en cierto poder, en cierto sector, y lo puede, como dices tú, satanizar, o lo puede, no sé, glorificar. Sí, glorificar. Sí, es que volvemos a... Aquí creo que vamos a estar cayendo mucho en la interpretación de las cosas. Yo una vez vi o leí, no recuerdo, un pequeño fragmento que decía que la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo lo ve como, bueno, la historia te la cuenta como la caída del Imperio Alemán, o la caída de la Alemania nazi, ¿sí? Pero ese fragmento que yo vi lo mencionaba desde el punto de vista de que realmente fue la victoria de la gran banca judía. Y te lo pinta de una manera donde realmente te lo maneja como que realmente los alemanes no eran los malos. Aquí yo no quiero entrar en polémica de decir, no, y tienen razón, o están equivocados. O sea, a fin de cuentas es la otra versión de la historia. Porque hay una frase muy cierta donde dice que la historia la escriben los vencedores y no los que perdieron. Entonces, obviamente los vencedores pues siempre van a decir que fueron los buenos, ¿no? Exacto. Pero, ojo, quiero dejar claro esto. No estoy asegurando ni afirmando. No. Siempre va a haber esa interpretación. La otra orden son los Rosacruces. La antigua y mística Orden Rosacruz. Aparecen públicamente en Alemania durante el siglo XVII. Ok. Su símbolo es una rosa sobre una cruz. Sus enseñanzas son la alquimia espiritual, la meditación, el simbolismo, el misticismo egipcio y el desarrollo interior. Los Rosacruces sostienen que existe una sabiduría ancestral transmitida a través de iniciados. Ok. Como curiosidad, muchos investigadores consideran que influyeron enormemente en la masonería moderna. ¿Sí? Los Rosacruces, no, los estoy confundiendo con la Aurora Dorada, pero como aquí lo comentamos, ellos ya hablan, bueno, ellos hablan de una alquimia espiritual, que es lo que comentabas tú sobre la analogía del alquimista.
hablan sobre meditación. Ujú. La meditación a lo largo de la historia se maneja como una guía o un camino hacia una elevación de conciencia, hacia una, pues sí, hacia... La meditación se utiliza para muchas cosas que tienen que ver con elevar tu conciencia, con ver más allá, güey. ¿Cómo se dice? Introspectiva. Ajá. Introspección. No sé si tú has intentado meditar o has meditado. Intentado, sí. ¿Has meditado? No, porque lamentablemente hay un punto en el de que tiendo a distraerme, güey. Uh-huh. Y se requiere una concentración. A lo que yo he entendido de una meditación, una concentración en la que te tienes que despejar todo, no sé, desprender de muchas cosas. Y lamentablemente es de, no mames, se puse los frijoles. Uh-huh. O sea, detallitos, pero Sí. he intentado. No he podido. Hay varios grados de meditación. La meditación más básica es la meditación guiada. Okay. Y esa se logra... O sea, no te toma mucho tiempo. 5 o 10 minutos, tampoco se necesita estar ahí media hora, 2 horas. Eso ya estás hablando de otra cosa. Okay. Pero cuando tú meditas, el objetivo de la meditación es conectar con cada parte de tu cuerpo. Ajá. De hecho, la meditación guiada te va como, valga la redundancia, guiando y te va diciendo cosas como concéntrate en tu respiración y comienza a sentir cada parte de tu cuerpo, recórrelo, empieza a sentir no sé, tu cara, empieza a sentir tus ojos, tu nariz, tu boca, tu lengua, empieza a sentir cómo la sangre va recorriendo tus venas, visualiza cómo la sangre fluye. Exacto. Empieza a sentir tus dedos, tus uñas. Entonces tú empiezas a conectar con tu cuerpo de una manera diferente, güey. Jacobo Greenberg, en una de sus entrevistas, menciona que dentro de la meditación, que dentro de la meditación va a ocurrir esto que tú dices, los distractores. Ajá. Pero que lejos de tú bloquearlos, los tienes que dejar pasar enfrente de ti. Okay. O sea, tú estás meditando y de repente se te atraviesa un pensamiento. Ajá. Tú tienes que ver ese pensamiento y dejar que se vaya. Ok. Pero no tienes que, ya pensé en esta madre. No es tan carta, o sea, dejarlo que fluya. Ah, exactamente. Como... Pues no sé, güey, como el aire. Los pensamientos... él algo que comentaba era que el cerebro humano funciona como una antena parabólica. Ajá. No sé si has escuchado la teoría de que las ideas no son tuyas. No. Tus ideas no son tuyas. Sí he escuchado esa frase, por así decirlo, pero no la he aterrizado. Uh-huh. Bueno, esa frase básicamente lo que dice es que una idea, por el hecho de que se te ocurra, no quiere decir que es tuya. Ok. Las ideas están en todos. Están como en el aire, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y tu cerebro de repente recibe una idea. En las caricaturas lo ven como cuando se te prende un foco. Ajá. Eso quiere decir que la idea llegó a tu cabeza, pero no es tuya, güey. La idea ya estaba, simplemente la recibiste. Pero esa idea ya... Lo vuelvo a asimilar con la idea que te digo de cómo quiero entender de lo que decía también Jacobo, de cómo se percibe la realidad, ¿no? Que te digo, afuera, o sea, de aquí para acá hay un chingo de códigos, entonces
así percibo también eso que tú comentas, de que ahí están fluyendo los códigos estos y de repente hay uno que aterriza con lo que tú probablemente llegas a conocer, pero surge la idea en base a lo que ya estaba ahí flotando. Exactamente, es tal cual, güey. Tal cual. Tu cerebro es una antena receptora y las ideas están fluyendo. Ajá. Y de repente una aterriza en tu cerebro y llega a tu sistema receptor, ajá, por llamarlo de alguna manera, y ya tienes una idea. Uh-huh. Pero eso no significa que sea tuya. Entonces, así como las ideas fluyen, los pensamientos también. En el momento de la meditación, tú no debes bloquear tus pensamientos. Tú debes dejarlos pasar. Okay. Que pasen y se vayan. Que pasen y se vayan. Porque al momento de tú bloquear tus pensamientos, pierdes todo el sentido de la meditación. Hay un video bien chingón sobre meditación precisamente. Está un samurái, sí, ajá, un samurái meditando. Es un video animado. Está meditando, güey. Y hace mucho sentido por el tema de las moscas, que es un tema que hemos tocado mucho, güey, sí, lamentablemente. Pero está meditando, perdón, y de repente empieza a volar una mosca, güey. Ajá. Y empieza a volar así como a su alrededor. Y él está tratando de concentrarse. Y la mosca empieza a volar y se le para aquí en la oreja. Y la chinga. Lo desespera a tal punto que saca la katana y la parte en dos. ¡Pum! A la mosca. La mata. Se sienta otra vez a meditar. Y esa mosca que partió en dos, ahora son dos moscas. Y empiezan a volar las dos. Ah, ok. Entonces, otra vez, y se ya son 4. Extermina las dos moscas y ahora son 4. Y así. Y de repente ya tiene un mundo de moscas, güey, porque empezó a hacer Quiso silenciar o calmar. Ajá, ok. Ajá. Y al final, él entiende que no debe pelear con las moscas, güey. Si no se puede hasta volver grande, si lo hablamos de una metáfora. Ajá, porque no se van a acabar. Entonces, lo que hace es que se sienta otra vez y empieza a meditar y las moscas están alrededor de él, pero él sigue meditando, las deja pasar y poco a poco se van yendo hasta que se van. Ajá. Porque dejó de pelear. Sí. Entonces, va muy relacionado con el tema de los pensamientos intrusivos. Ok, sí, y fíjate lo que te digo que a mí me... Sí, entonces los Rosacruces practicaban la meditación de la mano de la alquimia espiritual. Ajá, okay. También es una orden muy famosa, pero vuelvo a lo mismo, güey, con el tiempo... Pues no sé, güey, creo que todas, no sé si hay alguna que no, pero creo que la gran mayoría de las órdenes acaban por corromperse, güey. Sí, y no solamente, creo que ya lo hemos hablado hasta en la religión, ¿no? Nosotros, pues así es que si hablamos de religión tal cual, pero también entendemos que no siempre tiene que ver con la religión tal cual, sino quién está arriba de, ¿no? Y eso tiende a ser. Sí. Entonces, te dije ahorita, hay gente que se corrompe, por eso también se busca parte de la capacidad moral y mental, ¿no? Es fácil juzgar también a la persona que está ahí enfrente en cierto sector elevado. Decir, no, es que... Y tú dices, es que estoy viendo que está haciendo cosas malas o que no van con la moralidad. No, es que si yo estuviera, no, yo sí haría esto. No, es que si yo estuviera, yo no haría esto, pues haría el bien y todo. Realmente hablamos porque estamos en ese punto, ¿no? Pero una vez teniendo poder, todos nos corrompemos de algún modo. Sí. Y lamentablemente eso es lo que genera a veces el caos y estigmatiza de esa forma la palabra órdenes. Las vuelve
peligrosas. Pero sí, es correcto. La otra orden es la Orden de la Aurora Dorada. Esta fue fundada en 1888 y es probablemente la organización mágica más influyente de la historia. Exacto. Enseñaban cábala, tarot, astrología, invocaciones, magia ceremonial y alquimia. Muchos rituales modernos de magia ceremonial provienen de esta orden, de la Orden de la Aurora Dorada. De hecho, aquí es donde entra el villano que comentas, porque él fue miembro de esta orden. Okay. Bueno, creo que estás hablando del creador del telema. Bueno, la Orden de la Aurora Dorada ha tenido miembros famosos. Por eso también se volvió tan mencionada. De hecho, aún existe, güey. Yo me metí cuando estaba haciendo esta investigación, tiene su página web. Y inclusive tiene así como de ingresa aquí para como volverte miembro, ¿no? Tiene convenciones en Latinoamérica, o sea, es muy grande y todavía, pues sí, todavía. O sea, todavía está. Funciona. Sí, todavía está operando. Te digo, pues me puse a ver así como por curiosidad, ¿no? Más que por otra cosa. Dije, a ver, vamos a buscar. Y nada, al rato ya bien ensartado acá con túnicas acá del ojo y todo ese pedo. El rato aquí haciendo magia, ¿no? Rituales. Antes era muy. El conocimiento que había de ese tipo de cosas como el tarot, la lectura de cartas o el esoterismo, era conocimiento de boca en boca. Sí, exacto. Era más así como de yo conozco a una persona que conoce a otra persona que sabe de alguien que lee las cartas. Actualmente, bueno, con el paso del tiempo se fue popularizando a tal grado que ahorita, yo te lo decía una vez, tú caminas por esta avenida y en todos los postes vas a encontrar propaganda de que te leen las cartas, de que se hacen amarres, de que se trabaja, de que esto, de que el otro, brujería y todo eso. Chingao. El otro día estaba viendo mi teléfono y me pasó así como de esas veces que por accidente en el TikTok te sale un en vivo. Y luego si tú lo aprietas, entras al en vivo y empiezas a subir y ya te van a salir puros en vivos. Sí, puros en vivos. No te miento, güey, pero en un minuto que estuve haciéndole así al teléfono, scrolleando, como dicen. Fácil, güey, encontré 20 en vivos de lectura de cartas. Si no es que más, güey. Y obviamente, pues todo era interés monetario, ¿no? Todo era lo bromeamos en nuestros en vivos. ¿Dónde está el león? Simón. Misra, mándeme un león acá. Un león, una galaxia, la chingada. Ahí, en esas lecturas de cartas que yo vi, venían los simbolitos, güey. Así de que si tú mandas una rosa, mándame una rosa con tu pregunta a las cartas. Y ya te la barajan. Hay que hacer eso nosotros, güey. Y te dicen qué pedo. Y luego, abajito venía... Es que no sé, güey. Soy muy nuevo en los en vivos y no sé qué sigue de la rosa, güey. Que sea más caro. Pero bueno, digamos como cuando... Corazón, en corazón, ¿qué? ¿En corazón? ¿No un quiéreme, güey. Un quiéreme. Mándame un quiéreme y te hago una lectura de cartas personalizada. Mándame una galaxia. Un diamante,
y sesión de tarot de 10 minutos. Ok. Entonces, ¿tú crees que eso no le quita el misticismo a las cosas? Güey, me está hablando del pinche coraje. Es a lo que voy. Es como te digo, si estas personas, que no dudo que tengan el poder, al menos de manipular, ¿verdad? Pero no dudo que estas personas hayan salido de una escuela como esta. No sé, o sea, es una idea, güey. No quiero meterme en pedos, que rato me hagan un amarre y valga verga. Porque vengo saliendo de unos pedos ahí y me voy a meter más. Pero porque está... Este tipo de conocimiento no cualquiera lo tenía. Y obviamente, tío, pues es como todo, ¿no? Que tú sabes algo y hablamos de compartir el conocimiento y todo el pedo, pero está la gente que pues se vuelve charlatán, que dicen, ay, pues yo tengo el poder de dominar a la gente y yo puedo, no, la neta no le sé a esto, pero sé que puedo. Y lamentablemente se trabaja con la necesidad humana. Lo podemos ver bien, lo podemos ver mal. Ajá. Como quiera que sea, es una herramienta. ¿Que hay charlatanes? Sí, obviamente, como todo. Ya hablamos sí, claro. de cómo se corrompe el conocimiento. Pero es interpretación. No deja de ser interpretación. La siguiente orden es la de el telema. El telema. Aleister Crowley y el telema. Okay. Aleister Crowley es uno de los ocultistas más famosos del mundo. Él perteneció a la orden de la Aurora Dorada. Posteriormente sale de la Aurora Dorada o lo expulsan. Lo expulsan, de hecho, me parece. Leí, creo que sí. Y empieza a crear su propia orden. ¿Sí? Aunque no fue una orden hermética clásica, merece un apartado en este bonito podcast. Aleister Crowley fue miembro de la Aurora Dorada. Después fundó su propia filosofía, el telema. Su frase más famosa es: haz tu voluntad, será toda ley. Ok. Crowley es considerado por algunos un genio del ocultismo y por otros un charlatán peligroso. Yo pienso, güey, y lo dejo sobre la mesa, que Aleister Crowley merece un capítulo. Sí, de hecho sí. Aleister Crowley, bueno, ya lo comentamos, es uno de los ocultistas más famosos de todos los tiempos. Practicó muchos rituales, practicó muchas cosas raras también. De hecho, te lo comenté hace mucho, bueno, de los primeros capítulos, sobre cuando hicimos el capítulo de los libros malditos. Ajá. Yo te hablaba de el libro de Abramelin, que era un libro que te enseñaba el ritual para contactar con tu ángel guardián, que posteriormente te compartía conocimiento universal, conocimiento oculto. Ajá. Pero también habría como un portal para que se te presentaran ciertos demonios. Simón. Y yo te mencioné que Aleister Crowley hizo ese ritual. Exacto. Y no lo acabó. O sea, él intentó muchas cosas, güey. Ok. Por eso aquí dice que para unos es considerado uno de los ocultistas más famosos y para otros es considerado un charlatán peligroso. Y hay que ver para quiénes fue el ocultista y para quiénes fue el charlatán. El charlatán, así es. Porque todo es perspectivas. Sí, es correcto. Otra orden es la Ordo Templi Orientis o la OTO. OTO, ajá. ¿Sí? Esta orden mezcla masonería, hermetismo, cábala y telema. O sea, aquí, como te podrás dar cuenta, güey, las órdenes que comenzaron a salir posterior, pues ya mezclaban cosas de las mismas órdenes anteriores. Ajá. De hecho, la OTO sigue activa hasta el día de hoy. Y se hizo famosa porque Aleister Crowley terminó dirigiendo esa orden. Ahora, todas estas órdenes
¿realmente poseen conocimientos secretos? Nacen por algo Sí. y para algo, pero se fueron distorsionando. Hoy en día siento que dejaron de ser o dejan de ser lo que realmente tenían o su propósito. Los miembros de estas órdenes pues suelen decir que sí, obviamente, que sí, Claro. que sí poseen conocimientos secretos. Los críticos responden que gran parte de estos conocimientos pueden encontrarse en libros públicos. Eso también es cierto. Exacto. De hecho, cuando estuve haciendo esta investigación, encontré el libro que mencionábamos al principio, ¿cómo se llama? Corpus Hermeticus, algo así, Hermeticum. Lo encontré, güey, y lo voy a empezar a leer. A ver. Y ya pues te digo qué onda, ¿no? Dice, ¿practican magia las órdenes herméticas? Depende de la orden. Los masones generalmente no practican magia. Los rosacruces es magia simbólica. Uh-huh. La aurora dorada sí practica magia y lo hace abiertamente. Ok. Y la Otto sí practica magia, según lo que encontré, ¿no? Y pues aquí hay una pregunta muy curiosa que dice que si buscan poder político, las órdenes herméticas. Históricamente algunos miembros ocuparon cargos importantes y existe la teoría de que todas estas organizaciones actúan como una única élite mundial. Lo que comentábamos de los Illuminati, güey. Esa teoría siempre va a existir. A mí me queda claro que Ojo, son meras teorías. teoría, sí. Pero me queda claro que la verdad va a estar muy complicada que la encuentres. Entonces, realmente los miembros de esas órdenes puede ser cualquier persona, güey. Pero si te das cuenta de lo que decimos, o sea, realmente están muy, muy en el secretismo. Ajá. Pues sí, los miembros de esas órdenes, te digo, o sea, puede ser cualquier persona. No sé si te platiqué que ahí donde trabajaba iba un señor, todos los días, güey, todos los días era de los primeros que abríamos la tienda, de los primeritos que llegaba, porque llegaba a comprar bolillo y el bolillo, el primer bolillo sale como a las 8 de la mañana. Entonces siempre se aprendió mi nombre. Entonces ya llegaba y Luisito, ¿cómo está? Y siempre me decía, es que usted debería de ser aquí el gerente de aquí. Es que usted debería de ser el gerente. No sé. A mí se me hacía muy buena onda ese señor. Y ya después me enteré que el señor es, ¿cómo se podría decir? Practicante. No sé si practicante es la palabra correcta o maestro. Baba, creo que les llaman. Okay. De Palo Mayombe. Ajá. Porque yo empecé a tener como mucha inquietud por esa religión. Ok. Y me acuerdo que una compañera de ahí me dijo, acércate con él, pregúntale. Él es de ellos. Y yo decía, no mames. Sí. Y según esto es alguien de un nivel de rango. Ajá, pues. de rango, ajá. Yo al principio estaba como incrédulo. Hasta que le dieron 2 infartos, güey. Y ahí anda. Se levantó de 2 infartos, güey. Y anda como si nada, o sea. Para mí eso fue más evidencia de que era alguien poderoso. Ajá. Que cualquier cosa que me puedas platicar. Que me puedan platicar de él. Eso pasó porque en una ocasión estábamos hablando de cosas paranormales. Y esta muchacha me empezó a platicar que
ella era viuda. Ajá. Su esposo falleció, su primer esposo. Y ahorita pues ella ya vive con otra persona. Pero ella decía que siempre le pasaban cosas, pues ya ni siquiera en su casa, sino donde estuviera. No manches. O sea, Sí, era más cabrón, güey. ajá. Y ella tenía la teoría de que era su esposo difunto quien Hacía ese tipo hacía ese tipo de cosas. Pero me platicó que en una ocasión sí como que se asustó porque dice que en una ocasión los quisieron bajar de la cama, güey. Ah, chinga. Pero o sea, dormidos. Porque dice que estaba, o sea, que se quedaron a dormir ella, su hija y su esposo. Bueno, una de sus hijas. Y dice que en la madrugada ella como que se despertó porque sintió como la mirada, la famosa mirada. Ajá. Y que cuando se despertó, los tres estaban pues en diagonal, güey. O sea, no estaban acostados así como en normal, sino en diagonal. Quiero imaginar que ya ves que cuando pones, por ejemplo, si ponemos aquí en este tapete, ¿no? Pones a alguien así acostado, ¿no? Como si lo hubieran agarrado de una esquina y le hubieran dado, al menos girado, intentar jalarlos, pues. Sí, como jalarlos. Ajá. Y que estaban los tres boca abajo y con la mano así. Ya como si los hubieran jalado de la mano. Entonces que ya se asustó, güey. Que dijo, ay, la madre, esta madre ya está más fuerte, ¿no? Sí. O sea, pues, ¿te imaginas? Entonces, que a ella dice, yo, bueno, traía ese pedo, pero yo no le había dicho a nadie. Y que este señor se acercó con ella. Y que le dijo, pues, ¿qué tienes, verdad? O sea, yo veo que te pasa algo. Igual, no sé si ya lo conocía de tiempo o tenían ya la confianza. Y la muchacha le platicó, no, pues es que está pasando esto y la neta me da miedo porque pues yo tenía como la confianza de que era él, pero ahorita ya no sé si es él o si es otra cosa. Y que esta persona le dijo, mira, vas a hacer lo siguiente, vas a prender una veladora, la vas a dejar en la cocina, me parece, y vas a hablar con él. Y le vas a decir, si eres tú, mantén esta flama prendida. Ajá. Si no eres tú, quiero que esta flama se apague y pues vete de mi casa porque no eres bienvenido. Entonces, dice que hizo eso, güey, que puso la veladora y que dijo lo que le dijeron. Y me dice, no me la vas a creer, pero al siguiente día, en la mañana, bajé y la flama estaba Elevada. así. Entonces, pues ya yo dije, pues sí es él, ¿verdad? O sea, pues ya, ¿verdad? Y ya nomás le dije, pues ok, ya nomás pues no me asustes. O sea, no hagas eso, ¿verdad? Entonces, por eso surgió esa plática. Ajá. Y por eso ella me dijo, pues acércate con él y platica con él y todo. La neta nunca me acerqué con él. Pero se me hizo muy curioso porque cuando yo renuncio a ese trabajo, yo renuncio por unas cuestiones personales fuertes. Ajá. Por unos temas personales, pues sí, fuertes, que ya no me permitieron continuar ahí. Pero yo no le dije a nadie, güey. Yo nada más avisé de mi renuncia. Okay. Cuando avisé de mi renuncia me buscaron, me quisieron como convencer de que me quedara, pero yo solo platiqué con mis jefes. Uh-huh. No platiqué con compañeros, no platiqué con, o sea, a nadie le platiqué. Jefes de trabajo. Sí, okay. Nada más con mis patrones. Okay. Con mi gerente y con mi jefe inmediato. Fue a los únicos a los que les dije por qué me iba. Y ya.
pues yo renuncio, y en una ocasión voy ahí, pero ya como cliente, Ajá. voy saliendo, o sea, hago mis compras y todo, voy saliendo Te y lo me encuentras. lo encuentro. Sí. Y me saluda, Luisito, ¿cómo estás? Y que no sé qué. Y, ¿qué onda? ¿Cómo le va? Le enseñado, no, pues bien, aquí andamos. Y me dice, ¿cómo va tu asunto? Y yo, bien. Y me dice, O sea, no te sacaste de onda al principio, lo tomaste como... no, sí me saqué de onda, pero tú tranquilo, o sea, sí, sí, hasta sí. qué punto que... No, bien. Y me dice, ¿ya estás más tranquilo? Y yo, pues ahí la llevo. Yo le hablé como si yo le hubiera platicado. Ajá, como no mostraste ese miedo, inseguridad, o sea, tú normal, ¿ok? No, esa incertidumbre, nada. O sea, yo le hablé como si, pues él sabe, ¿verdad? Ajá. Como si yo le hubiera dicho. No, bien, bien, bien. ¿Cómo vas? ¿Ya estás mejor? ¿Cómo está la familia? No, pues ahí la llevamos. Ok. No, está bien, las cosas van a mejorar, Luisito, no te preocupes. Es una etapa, pero va a pasar. Tú nomás, pues hazte cargo de tu niño y pues todo va a estar bien. No, muchas gracias, y pues ahí nos estamos viendo, Luisito, a ver cuándo te topo aquí en la tienda, que no sé qué. Sí, está bien, gracias. Ya él se metió y yo me fui. Yo nunca le platiqué nada. Nunca le dije que traía problemas. Uh-huh. Y mucho menos le dije que mi problema personal estaba relacionado con mi hijo, el más chico. Ok. Que fueron 3 cosas que me mencionó en ese momento. Ajá, muy claves esos 3 puntos, ok. Y como que eso me confirmó todavía más, pues que realmente sí él estaba en otro nivel espiritual, si lo hablamos así. Es que sabes que muchas veces tenemos miedo a lo que no conocemos. No es que muchas veces, normalmente, o la realidad es que le tenemos miedo a lo que no conocemos. Y es fácil generar un prejuicio. Sí. Facilísimo. Decir, no, es que esa religión, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados o impuestos a lo que se nos da. Te voy a ser franco. Mi punto de vista es respetar de algún modo las religiones, porque hemos hablado, quiero pensar yo que pues no ha sido con un afán de ofender, sino como que oye, es que no me explico, busqué indagando sus misterios. Pero para mí hay ciertas religiones, sí, bueno, creo que ya se les puede llamar religiones, en las que se combina un conocimiento muy diferente, no sé si decirlo, al bíblico. Sí. O sea, este tipo desconozco mucho. Tengo familia que en Ciudad de México que está muy metida en esa religión del Pablo Mayombe. A ver si en estos días contactamos con una prima que de hecho una vez estábamos platicando, se perdió la comunicación. No sé si fue parte de cómo llevar cierto secretismo, no sé, pero me estaba platicando como cosillas, ¿no? Sobre eso. Pero creo yo que hay ciertas religiones que están combinadas, o no combinadas, sino que mezclan eso de la espiritualidad, pero es el contactar con la naturaleza, como es lo que hemos venido hablando, tanto las energías de la naturaleza, de seres diversos, y por ejemplo, tengo entendido que también hacen contacto con los muertos. Uh-huh. Digo, me lo comentaba esta prima. Entonces, no voy a negar que a pesar de que yo no estoy dentro de ella, a ver si mi mamá no me excomulga, pero no te voy a decir tampoco, es una religión verdadera, no. Pero siento que son religiones que pueden tener mayor poder, y más para las personas que están ya metidas en un conocimiento, o sea, que por algo son los maestros, sacerdotes, si le podemos llamar de algún modo, no, porque para mí son las personas que tienen mayor conocimiento. Pero si vamos a Veracruz, se habla mucho de brujería, pero poco de cómo se hizo popular o del conocimiento, ¿no?
es una mezcla de culturas, tanto la cultura mexicana, bueno, prehispánica o no sé, indígena, con la cultura afro, hacia haitiana también, cubana. Es rica en todo ese pedo, güey. ¿Y por qué ahí no mencionamos nada? Es que no me vieron aquí a hacer como te hablamos de lo de la conquista de los españoles, porque ahí no se ponen el pedo. Ahí se nutrió un chingo la ideología. Y si ya, por ejemplo, los haitianos, cubanos, los africanos tenían como que ciertos, ¿cómo llamarlo? Poder, pero no, es que poder se me hace como que muy ficticio, pero tenían esa energía, esa carga espiritual. Obviamente llegan con la carga, a combinarla con una carga, no sé, de la indígena de aquí, de este territorio, pues es una explosión bien cabrona. Y es una energía muy fuerte. Hay cosas extrañas para nosotros que no conocemos. Para ellos no es extraño, obviamente, pero de que hay fuerzas bien cabronas que te ayudan, que te permiten o que te guían, si lo hablamos así. Yo creo que la palabra es de guiar, nada más que muchas personas queremos decir, es que yo voy con un brujo o con alguien que sepa eso porque quiero que me ayude. No, o sea, te va a guiar, ya depende de ti, ¿no? Pero siento que sí está, ese tipo de cosas también se me ven chidas, como que platicarlas, ponerlas en la mesa, porque, ay, güey, la energía es bien cabrona. Y volviendo al tema de las órdenes herméticas, a su modo, a su estilo, a su energía, no sé, desde la época pues muy antigua, pero ya buscaban un conocimiento, o sea, ven que había un conocimiento más allá del terrenal. Todo parte de, y como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, es un hecho, y no dudo lo que me comentas. Ha habido casos donde hay personas que dicen, es que yo nunca había comentado esto, como tú dices, o no sé, de repente llega alguien extraño que ni en mi vida había visto y me dice, todo va a estar bien, a mí le sonrío, bla, 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 bla. De que lo hay. Sí. Pero si nos cerramos, y ojo, nuevamente volvemos a lo mismo. De ahí malamente se desprende gente que sabe cómo jugar, cómo manipular, y donde ya pues se hace abuso de ese poder o de esa, no sé, ignorancia de las personas como nosotros. Sí, ya esto último ya es más una experiencia, ¿no? Ajá. Igual pues para mí fue sorprendente. A lo mejor habrá quien dice, pues es pura mamada, pues también está válido, ¿no? Pues yo te lo cuento porque a lo que quería era aterrizar el punto en el que la persona que vive a un lado de ti, tu vecino, puede ser un miembro de una orden, puede ser alguien de un nivel elevado, como comentas, y pues no te das cuenta. Y no siempre buscar a la persona que se vea más imponente, más imponente, pues, en muchos sentidos. Como dicen por ahí, el simplón. O sea, el que eso va a pasar desapercibido, güey. Pues, Luis, creo que es un tema muy interesante. Lo que se me hace curioso, güey, es de que, neta, gente, no esperen que seamos muy pinches, no sé, eruditos. Ya lo he dicho una y otra vez. Hablamos de una forma bien, probablemente que no gusta, pero siento yo que estamos explorando. Se me hizo muy interesante. Obviamente es muy amplio. Ya pusiste una idea para tratarla. Ya está en la mesa y esperamos en poco tiempo darle vuelo con eso. Agradecemos nuevamente a Juan Simón por la propuesta que nos hizo de tocar este tema. Lo hablamos general, probablemente meramente introductorio, pero pues ahí está, porque también nosotros queremos entenderlo. ¿Tú algo más que quieras agregarme, Luis? Nada más, como lo dije al principio, los invitamos a que si ustedes tienen alguna propuesta sobre algo que quieran que platiquemos aquí, adelante. Igual es interesante que nos dejen sus comentarios, sus opiniones. Todo es importante. Hay que seguir apoyando este proyecto, Murmullos de la Oscuridad. Hay que darle me gusta, compartir,
Suscríbanse. Igual, pues los invitamos ahí a Archivo Hereje, güey. También estamos en YouTube, estamos en TikTok. Y pues ya saben, los en vivos cada semana, igual que el capítulo. Ahí lo que buscamos es interacción, que la gente participe, platicar ahí nuestras anécdotas, cotorrear un rato. Ya tuvimos un invitado. Si ustedes se quieren unir a la charla, porque no es tanto que tengamos un invitado así agendado, en la plática, si ustedes quieren ahí de repente unirse, porque está entre jueves y viernes los en vivos, trataremos que sean los jueves, pero si no entre jueves y viernes, porque sabemos que los viernes muchos se van de fiesta, pero por si gustan ahí unirse al en vivo, a contar un rato, ya puse en el video anterior un número para que se comuniquen, dejen su historia, una anécdota también por si no quieren salir en cámara. Ahí lo vamos a estar pasando, nuevamente lo vamos a poner. ¿Qué? Hablen de esto, pues que el güey me lo va a platicar sin pedo, Así es. Entonces, yo no tengo más que agregar, más que siento que fue un tema muy interesante. No sé, siento que hasta me voy a hacer de alguna de esas órdenes para ver qué onda ven. No, soy gracioso, pero es que sí están interesantes para ver realmente, o sea, que hay más allá, ¿no? Sí. No sé, algo más. Nada más. De todo. Pues bueno, gente, nos despedimos de este episodio. Un episodio más para ustedes. No se olviden dejarnos comentarios, seguirnos, darnos mucho amor. Y esto es Murmullos de la Oscuridad, junto a Archivo Hereje en Más sabe el diablo que nosotros. Cámara. Nos vemos. Bye bye.